buenas tardes para todas, para todos, quienes nos están siguiendo por nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, por nuestro canal de Spotify. Les estamos dando la bienvenida desde este rinconcito de la América del Sur que se llama Uruguay al episodio número 6 de La Voz de los Pacientes Podcast UI. Hoy vamos a traer un tema que nos convoca, que nos preocupa, que nos ocupa, y no solamente desde lo médico, sino también desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva fundamentalmente de derechos humanos. Hoy vamos a hablar de enfermedades transmisibles. Es un gran problema de salud, no solamente en Uruguay, sino en la región y también en el mundo. Y antes que nada voy a darle la bienvenida a mi compañera de mesa, Sandra Toledo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Clau. Bien, ¿y vos? Bien, gracias. divino. Otra vez acá compartiendo este espacio que la verdad que nos llena de orgullo, y hoy con un panel maravilloso, así que Tenemos un espectacular. panel, hoy sí que tenemos un panel increíble, sí, de profesionales, de pacientes, de activistas, así que, y bueno, les contamos además que a partir de la semana próxima este podcast va a ser emitido en streaming. Así que hoy estamos haciendo el primer ensayo para lo que va a ser el streaming que empieza la semana próxima. Vamos entonces, si les parece, a presentar al panel que tenemos el día de hoy, un panel realmente muy prestigioso, un panel que nos va a ayudar a reflexionar sobre estos temas que les contábamos son tan significativos para la salud de las uruguayas, los uruguayos y de todas las personas en el mundo. Quiero presentar primero a nuestra compañera y amiga Lisette Collazo Berens. Lisette es secretaria de la Alianza de Pacientes Uruguay, pero es una activista de muy larga data en nuestro país. Eso no significa que tenga muchos años, no. No, de ninguna manera. Es una activista de... ¿Cuántos años, Lisette, de activista? 33 años va a ser este año en el Pereira Rosell. 33 años en el Pereira Rosell, Lisette defendiendo, trabajando, luchando, abogando por los derechos de los pacientes, especialmente con VIH. Así que bueno, primero entonces presentada a Lisette. ¿Seguimos, Andri? Bueno, también contamos con la presencia de la doctora Julia Galcerano, médica internista con una amplia trayectoria en el abordaje de VIH, adicciones y el uso medicinal del cannabis. Es un placer tenerte con nosotros, Julia, y realmente sé que vamos a poder conversar mucho de estos temas que gran experiencia y trayectoria tenés, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer compartir este espacio de La Voz de los Pacientes. Bueno, vamos a la punta ya con el amigo Hugo Guerrero. Hugo es un paciente que nos va a relatar su historia con una cantidad de añitos también de experiencia vivida en esto de transitar con una enfermedad transmisible. Así que, primero que nada, muchas gracias. Hoy te tocó ser el único paciente invitado en esta mesa, así que tenés una gran responsabilidad. Bueno, creo que en pantalla se ve a la izquierda, pero a mi derecha estoy rodeado de bellas damas inteligentes. Así que voy a tratar de poner un poco de neurona en la conversación. Ah, bueno, se complicó, Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contar un poco mi experiencia a lo largo de 3 décadas de llevar un compañero de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Y por último, bueno, pero no menos importante, la doctora Mariana Guirado. Mariana es médica, internista e infectóloga, especialista en VIH y tuberculosis, y nos brindará una perspectiva fundamental desde la medicina en este panel. Así que gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer compartir la mesa con todos y todas ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Arrancamos? Arrancamos, Claudita. Dale. Bueno, si les parece, podemos empezar con Mariana. En esta charla me gustaría, Mariana, que pudieras darnos desde tu perspectiva y como médico de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades transmisibles. Y si te parece, podemos empezar hablando un poco de lo que es la tuberculosis en el contexto y la hepatitis C. Ok. Bueno, las enfermedades transmisibles son en general infecciones producidas por virus o por bacterias o por parásitos que se pueden transmitir a través entre las personas o desde el medio ambiente. Existen diversas enfermedades transmisibles, múltiples. Todas las personas
tenemos con nosotros virus, bacterias que viven con nosotros y habitualmente algunas pueden ser más dañinas para la salud, otras necesarias inclusive para sobrevivir. En el caso de la tuberculosis es una infección que se transmite por una bacteria, que se transmite de persona a persona, que se conoce desde épocas inmemoriales. Se han encontrado restos óseos desde épocas muy, muy lejanas, donde ya se ha visto que había afectación por tuberculosis, pero pasó a ser un problema de salud pública cuando las personas pasaron a coexistir en espacios cerrados mayor cantidad de tiempo, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. Y es una infección que produce sus mayores efectos como enfermedad en aquellas personas que son más vulnerables, sobre todo las personas que por alguna situación tienen alguna alteración en la inmunidad o desnutrición o que tienen en los extremos de la vida, menor edad o muy mayores. Mira. Entonces la tuberculosis, hasta los años de la década de 1942, creo que fue el primer antibiótico que se descubrió, no tenía un tratamiento, y si bien generaba una infección bastante crónica, arrastrada, muchas veces producía la muerte de las personas y era muy conocido, lo que dio lugar a que también, como las personas, como era una infección que se transmitía entre personas y que podía producir la muerte, se empezó a generar mucha discriminación, además era una infección, como les decía, que se vinculaba también con la desnutrición y la pobreza y el hacinamiento, con lo cual había discriminación y estigma respecto a la infección. En los años, ya desde 1942, empezaron a contar con antibióticos efectivos para el tratamiento, y tratamientos combinados y largos pueden lograr la curación de la infección. Hoy, las personas que padecen infección por tuberculosis y se hace diagnóstico y acceden al tratamiento, se curan, la enorme mayoría, más del 90% se cura de la infección. Se cura, no es revisión, es curación. Se cura, la tuberculosis se cura, la enorme mayoría de las personas se cura, requiere un tratamiento largo. El tratamiento es de meses y eso requiere una adherencia de la persona importante porque hay que ir a tomar la medicación todos los días durante muchas semanas. La medicación a veces es difícil de tolerar, pero se cura. Y a partir de que la persona empieza el tratamiento, además, deja de transmitir la infección en general, luego de unos días en general, unos 15 días, la mayor parte de las personas ya no transmite la infección. Mariana, ¿y cuáles son los síntomas y que uno puede para entender? Los síntomas más frecuentes son la tos, la expectoración, la repercusión general, el adelgazamiento, el cansancio, la sudoración, sobre todo nocturna y profusa, que moja la ropa de cama. Esos son los síntomas más comunes. Los más comunes son síntomas respiratorios, pero es una infección que puede afectar cualquier parte del cuerpo y hay personas que tienen la infección en el tubo digestivo o que tienen la infección en los ganglios o que tienen la infección incluso en el sistema nervioso. Pero la enorme mayoría es en el pulmón. Perdón, ¿y el diagnóstico es por sangre? El diagnóstico muchas veces se establece a través de la expectoración o de muestras respiratorias, que es donde la mayor parte de las personas sufre la enfermedad. Si bien es una infección que afecta a todo el cuerpo, la mayor parte sufre la enfermedad a nivel del pulmón. Es un problema porque la tuberculosis, después de que existió tratamiento, se empezó a controlar. Claro. Y en un momento bajaron muchísimo las cifras. Se hizo una campaña muy fuerte en nuestro país. Existe la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa desde hace 1946, creo que existe desde esa época, y en realidad se ha logrado controlar mucho la infección. Pero desde hace algunos años, y acompañando también situaciones donde hay aumento de la vulnerabilidad social, donde hay pobreza, donde hay marginalidad, donde hay hacinamiento, donde hay personas muy vulnerables, y eso ha dado lugar a que en los últimos años hemos vivido un aumento de las cifras de personas con tuberculosis. ¿Situación de cárcel, por ejemplo? ¿Privación de libertad? Más o menos un 10-11% de las personas que padecen tuberculosis están privadas de libertad. Privadas de libertad. Pero todo el resto no. Y de hecho, en el último reporte, el 10% son menores de 15 años. ¿Por qué preocupa? Además de porque afecta, obviamente, a niños y adolescentes y niñas, porque eso quiere decir que hay transmisión activa de la infección. Estamos viviendo una etapa donde hay transmisión activa de la infección por tuberculosis. Hay diagnósticos tardíos y estamos teniendo una letalidad muy alta que ronda el 10% cuando debiera ser menor. Hay personas que se les dificulta continuar el tratamiento y lo abandonan, y eso se asocia también con que aparezca resistencia y que después los fármacos no sirvan. Tenemos algunos problemas importantes y que han aumentado en los últimos años de la tuberculosis en nuestro país, y que hacen necesario adoptar acciones para mejorar esta situación a la brevedad posible. Y hablando de hepatitis C. Hepatitis C. Otro chip. La hepatitis C. Cambiamos el sin A sin B. Es una infección viral.
es un virus que se transmite, en general es un virus que la persona lo adquiere muchas veces percutáneamente, o sea, por ejemplo, antes no se sabía y por transfusiones de sangre se podía transmitir el virus, obviamente por donación de órganos y tejidos, pero también por compartir objetos cortopunzantes, como los que se utilizan desde para uso de drogas intravenosas, como para hacerse piercing o un tatuaje o afeitarse, el compartir objetos. Y en el instrumental biomédico y para uso de actividades biomédicas también se puede transmitir. Fue una infección que en la década de los 80 aún no se había identificado, se llamaba el virus no A, no B, entonces, porque eso no se había logrado identificar y bueno, en realidad... en vez de llamarse C, se llamaba no A y no B. Entonces, se tardó, activo porque hay personas que adquirieron la infección a través, por ejemplo, de transfusiones, porque ni siquiera se buscaba en las donaciones de sangre previo a ese momento que se conociera. Entonces, el virus también se puede transmitir a través de relaciones sexuales y también se puede transmitir en forma vertical de madre a hijo. El virus genera una infección crónica en la enorme mayoría de las personas. Hay un porcentaje que resuelve la infección sola. La persona solita como que resuelve la infección y el virus no permanece en el cuerpo y se cura, digamos. Pero en la enorme mayoría el virus persiste y a lo largo del tiempo puede generar daño hepático, que eso puede dar lugar a cirrosis, a carcinoma hepatocelular, a daño hepático irreversible, la necesidad de trasplante e inclusive la muerte. Es una causa muy importante de daño hepático, de cirrosis, y que tiene la enorme maravilla de que desde hace varios años contamos con tratamientos efectivos para curar la infección. Es de las pocas infecciones, de infección viral crónica, diría que se puede curar con medicación. Pero además el ciclo de tratamiento son 3 meses. Actualmente en muchos lados es 1 o 2 comprimidos por día, que se toleran muy bien y curan más del 95% de los casos de infección. Entonces, realmente esto ha revolucionado. Era incurable, transmisible, generaba mucha enfermedad y muerte, y ahora se puede curar y resolver de forma relativamente sencilla en cuanto a la duración de la terapia. Y lo otro es que el tratamiento era muy, muy, muy caro cuando surgió. Y bueno, actualmente ha bajado el precio y eso ha logrado que se pueda administrar en forma mucho más generalizada a todas las personas que tengan infección, aunque eso no genere síntomas y no esté en una etapa donde haya generado ya daño hepático. Es importante el diagnóstico justamente para poder acceder a la terapéutica y poder curarse de la infección. A mí me pasa como paciente, ¿no? Y como comunicadora, es tan poca la información que recibimos en general sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Sobre las enfermedades transmisibles. Siempre me viene esto a la mente de que, bueno, se trata de no hablar, ¿no? Como que miramos para el costado. Entonces, Julia, a vos que no te gusta mirar para el costado y que siempre te gusta agarrar las cosas de frente, aprovechamos y vamos a aprovechar tu experiencia en un área inmensa dentro de la medicina. Sos médica de medicina interna, aparte sos especialista en VIH, sos especialista en adicciones, que a veces y muchas veces tenemos ahí como un cruce. Me gustaría mucho que nos cuentes vos específicamente sobre VIH, que nos puedas definir de qué se trata esta enfermedad, contarnos las vías de transmisión y más o menos cómo estamos hoy en Uruguay en el tema. Bien, en realidad el VIH entra dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Es una enfermedad transmisible, pero de transmisión sexual, junto con la hepatitis B, que se habían pedido. Y esta enfermedad en el Uruguay está, digamos, que hay una baja incidencia en lo que es población general, es un 0,5%, pero que en poblaciones vulnerables aumenta, es un 5,5%. Que en realidad tenemos una cifra que, mis números son del 2023, que es lo que había pasado, pero que era de 16.000, lo que se estimaba, que se conocía, pero que VIH registrados hay 14.600. De esos, en nuestro país, un 77% están en tratamiento y de esos un 75% tienen carga viral indetectable. Y acá me paro porque lo que quiero transmitirle a los pacientes que están viendo esto y a la gente en común es que el VIH cambió. Nosotros hablamos antes de cámaras con Mariana de cómo había cambiado, cómo era nuestra, y con Hugo también, cómo era nuestra realidad hace más de 25 años y cómo es ahora. En realidad el diagnóstico de VIH implicaba para la gente como
una espada de Damocles colgada, porque no sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que tenían una sobrevida limitada, dependía cómo iban a responder y si teníamos tratamiento. Ahora, el que tenga, y por eso vuelvo a lo de atrás, que tengan una carga viral indetectada implica que esto es una enfermedad crónica, que si hacen el tratamiento y tienen una carga viral indetectable, no es transmisible. ¿Y esa carga viral indetectable con tratamiento se puede prolongar durante toda la vida? Sin duda, si la persona hace el tratamiento como tiene que hacerlo, si lo tolera, si no tiene otras enfermedades intercurrentes que puede afectar, digamos, lo inmunológico y lo virológico, porque en el VIH para testearlo tenemos dos patas, lo virológico, que es la carga viral, que es lo que te marca la transmisión, y lo inmunológico, que es la defensa de la persona. Va a depender también qué pasó en esa persona, cuándo se le descubrió. Por eso otra de las cosas que sí queremos nosotros es que haya una prevención precoz. Claro. Una prevención que sea, porque cuando yo digo unos números diferentes, quiere decir que estos son lo que se supone que se testean en lugares que la gente, que como son de control, como el carnet de salud, la gente tiene que dar su permiso para que le hagan un test de VIH. Porque esto ¿de dónde viene? Siempre hay que dar el permiso. En principio sí, esto viene de la época en que el VIH no se podía controlar. Claro. ¿Está bien? Que no sabías qué pasaba. Pero además ustedes piensen que el VIH que viene también, como tiene que ver con las prácticas sexuales, en este país que parecemos tan liberales, no lo somos tanto. Esto es así. Muchas veces la gente, la familia no conocía su orientación sexual, pero además también tenía que ver con consumo. Y acá en Rabo mi otra tu otra área. Claro, porque además en este momento no hay tanta uso de sustancias vía intravenosa, aunque todavía hay, pero se comparte. Pero sí hay otro tipo de consumo, cocaína, pasta base, que ustedes piensen que para aspirar y eso hay restos de sangre, para fumar también. Entonces, la gente no se cuida, entonces lo cual nosotros lo que decimos es, tiene que haber una política de reducción de riesgos y daños en los pacientes con consumo, justamente previendo otras cosas, enrabando esto. Quizás mi deformación profesional es que yo trabajo con población con VIH y poblaciones con adictos. Entonces, teníamos muchos enrabados. Haces un cruce ahí, claro. Y otros que no, que era solo sus prácticas sexuales, que en ese momento no se conocía, el cuidado. Pero que el no cuidarse, y cuando yo hablo de cuidado tiene que ver con el uso de preservativo, cuando uno no tiene una relación estable, tiene que ver también con lo que otras enfermedades transmisibles, como puede ser la sífilis, la gonorrea, vos nos hablabas la clamidia. que de sífilis prácticamente no se habla y que hay una cantidad de casos. Números en ascenso. Exacto. Números en ascenso, pero ahí aún nos pasa con nuestros pacientes VIH, porque claro, nosotros les explicamos que no se tienen que cuidar, que no son transmisibles. Entonces, no hay problema en tener relaciones con otra persona que no tenga VIH. Ahora, el problema puede ser que si uno no conoce a la otra persona y no uno va a mirar cuando tiene relaciones si tiene una lesión o no tiene una lesión, puede contraer una sífilis. Entonces, hay que pensar que los cuidados y la prevención en enfermedades transmisibles tiene que ver con el uso de preservativos, ya sea masculino o femenino. En nuestro país el femenino está muy poco, yo no sé la experiencia de Mariana, pero no hay tanto arraigo del uso del preservativo femenino. No. Pero sí tendríamos que pensar y en la población en general. Y en la población tampoco, no. Y porque hay como una cierta cosa de tocarse también. Esto vuelvo a esto, sociedad liberal. Hemos hablado de esto, ¿no? De que es difícil tocarse, que no tenemos esa cultura de explorarnos, ¿no? El cuerpo. Entonces digo, después hay otras cuestiones de cuidados que son que si uno va a tener, que no sabe el estatus sorológico de alguien y quiere tener relaciones, podría tener acceso al PrEP, que es la profilaxis preexposición al VIH. Lo único que en el país no está legalmente instaurado. No, para que la gente lo entienda, no está en el formulario terapéutico de medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo quiere usar tiene que comprarlo, tiene un costo aparte. Claro. Y esto que sirve como una medida de prevención, sería bueno que se instaurara. ¿En ACE tampoco está como una prestación? No. El PrEP, no. Sí, ahora al PrEP sí. Le preguntamos a Mariana. Claro, en realidad las guías del Ministerio de Salud Pública lo incluyen como medida a utilizar
tanto en cualquier prestador de salud, digamos, está incluida en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para prevención. Ok. Lo de la financiación en ACE está disponible y está financiado. En muchos prestadores y en los prestadores privados o los prestadores mutuales, depende. Algunos tienen accesibles los medicamentos a un ticket diferenciado, otros no tienen accesibles los medicamentos a ticket diferenciado, otros le cobran lo que sale, digamos, en el costo de farmacia, pero... En ACE está disponible. En ACE no hay copagos, o sea que la persona Claro. con la receta no. Claro. Cuando yo digo que no hay acceso en lo que es privado, quiere decir que no entra, como los otros medicamentos del tratamiento antirretroviral, en la canasta que uno puede acceder. Exacto. Digo, sí, con copago, sí. Y tampoco hay en la posexposición. Claro. ¿Está? En los prestadores privados no. En realidad, Y en volvemos público a lo sí. mismo. No sé ¿O cómo no? es El en ACE, que es post-exposición. variable, por lo que me La contaron. profilaxis post-exposición pasa esto. La profilaxis post-exposición es el uso de fármacos antirretrovirales durante 30 días luego de la exposición. Sí. La exposición puede ser ocupacional, por Sí. ejemplo, una persona en su trabajo se pincha, Pero ocupacional hay por el Banco de Seguros en todos lados, ¿eh? claro, sí. O inocupacional, por ejemplo, tiene relaciones sexuales. Claro. En la no ocupacional, la persona puede hacer relaciones sexuales sin consentimiento, ocurre una violación, Por ejemplo, claro. y relaciones sexuales con consentimiento. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Está disponible la profilaxis post-exposición, está disponible para la ocupacional y está disponible para la sexual no consentida. Sí. Para el sexo con consentimiento. Pero es un tema casi que interpretativo, diría Sí, yo. sí, O sea, sí, sí. muchos prestadores interpretan que eso no está dentro de las prestaciones. Si bien los fármacos están en el formulario terapéutico, están para el tratamiento del VIH, entonces es desigual lo que los prestadores hacen respecto a... Disponible está. El tema es cuánto le cobran a la persona por la medicación, que a veces el costo que le plantean es muy elevado, es realmente... y otras veces se le plantea un costo con más de un ticket, por ejemplo. O sea, eso es variable entre los distintos prestadores. Claro. Vuelvo, en ACE está disponible sin copago porque no hay copagos en ACE, Claro, es claro. con la receta. La profilaxis, esto es para la profilaxis post-exposición, que no dije una cosa importante y es que esto es de utilidad en las primeras 72 horas de la Ah, sí. exposición y cuando antes mejor. Digo porque en realidad una persona que requiere la profilaxis post-exposición porque tuvo un contacto sexual, ya sea con o sin consentimiento, con una persona que tiene VIH y está detectable o se desconoce su situación respecto a la cantidad de virus en sangre o se desconoce su situación frente al VIH, puede concurrir a consultar y Claro. que se valore la situación y eventualmente la Bien. indique. Yo quiero aclarar que en los prestadores privados, en una relación sin consentimiento, en realidad está la profilaxis, no solo del VIH, sino de las otras enfermedades de transmisión sexual. Esto, Perfecto. sin duda. Y no, porque cuando ahí no hay icortiques habituales. Digo lo interpretativo porque en realidad No, eso es está una bien. interpretación moral de la Sí, te porque iba en a realidad decir que eso esté mismo. con consentimiento y sin consentimiento es No, una no, interpretación. Digo está bien. porque Tiene- ha sido una cosa que nos ha generado gran debate de tratar de que esté disponible Sí, para sí. todas las personas, porque es una medida que además está recomendada por el Ministerio de Salud Pública. Sí, claro. Entonces, realmente pensamos que hay que Pero la interpretación debiera Está ser bien. más amplia Más amplia. y con menos visión de sin duda. interpretar. Cuando con digo menos que está, una interpretativa cosa y nomás, más cuando clara. digo que no hay, quiero aclarar que sí la medicación está. Lo que pasa es que Claro, una cosa claro. es sin costo y otra cosa es con Clarísimo. costo. Claro. Lo otro es que lo que tiene que ver con el accidente ocupacional no lo cubre ni ACE ni lo cubre, Lo cubre el Banco de Seguros del lo cubre el Banco de Seguros, de los que están bajo la égida del BPS, Claro. ¿no? Lo cubre Sí, el sí, Banco de sí. Seguros. Exacto, Después hay determinada gente que no tiene Banco de Seguros que en realidad, porque tienen distintas, que ahí sí ACE también cubre, porque tenemos como una interrelación entre cuando es un efector privado, porque ACE es como un gran, por decirlo paraguas, no sé cómo llamarlo, Mariana, que en estas cosas... ACE cubre a sus trabajadores. ACE no tiene más banco de seguros. Por En eso. el último Cubre a periodo sus trabajadores. se Desde dejó de pagar la Eso. cobertura del banco de seguro para sus trabajadores. Y que tienen lo que se llama asistencia integral. Si asistencia integral igual es para los funcionarios, ACE a sus funcionarios les cubre las accidentes laborales, incluyendo Ahí los va. que tienen que ver con funciones. Ok. Pero a su vez hay otras personas, por ejemplo, si alguien es estudiante de enfermería, esa persona no está cubierta por el banco de seguros en el momento de hacer sus Odontología prácticas, que les mandamos. por ejemplo. O, claro, exacto, o es odontólogo en el domicilio, digo. Bien. En realidad, muchos accidentes ocupacionales, digo porque lo ocupacional
Y la interpretación, por eso decía que es interpretativo cuánto se cubre Claro. la profilaxis post-exposición. Es verdad que muchos prestadores han dado esta interpretación de que lo que está cubierto es las relaciones sexuales sin consentimiento y el accidente laboral. También ha sido variable lo que ha pasado en instituciones. En muchas instituciones tampoco han considerado que eso esté bajo cobertura. Digo porque esta situación es una situación de parte de las cosas que creemos que tendríamos que mejorar. Sí. Pero yo quiero hacer hincapié, porque Y de- esto creo que se va a mejorar. Sin Yo quiero hacer duda. hincapié Sí. que está disponible, Está disponible, la claro. profilaxis. Digo porque esto en realidad para mí es maravilloso. O sea, hoy la profilaxis, la prevención no es solamente poder usar métodos de barrera, sino también, bueno, lo más importante es que las personas conozcan su estado serológico para poder acceder al tratamiento. Claro. Y en ese contexto, las personas, como bien decía Julia, que estén con tratamiento informen y continuada, están indetectables, no transmiten el virus, aunque no se usen métodos de barrera. Indetectables igual a intransmisible, y ese es un concepto que creo que es maravilloso. el mejor del Es mundo maravilloso. para transmitirle a las personas, porque Sí. creo que es maravilloso. Realmente lo Sí. que Sí. es un Mariana, avance muy grande. yo tengo- Mariana, en la pero yo terapéutica. referente a algo Perdón. que tú Sí. comentabas que me parece importante aclarar. No solamente, yo creo que van, y nos ha pasado muchísimas veces, Ujú. que la persona va a pedir el PrEP Ujú. y depende también de quién recepciona el conocimiento que tiene. O sea que acá tenemos que hacer hincapié, que lo estamos haciendo dentro del ministerio, para que y ACE y todos los centros de salud, para que esté interiorizado y que esté ayornado el personal de salud. Porque si no sabe, te dice que no te lo da. Totalmente. Y te das vuelta y te vas con eso. Y ¿Con la tuviste PrEP o con la relación- PEP? Vos decís con la profilaxis post-exposición. Claro. Sí, estoy de acuerdo que a veces no todo el personal de salud, No. no todas las personas, primero porque las personas muchas veces ni consultan Ni porque saben que desconocen pueden tener de esta esa posibilidad. posibilidad. Por eso me parece importante que la gente sepa que existe la posibilidad de recibir profilaxis post-exposición y el uso de esta medicación 30 días luego de la exposición, iniciada en las primeras 72 horas, Exacto. disminuye más del 90% de la probabilidad de adquirir la infección. ¿Sabes? Que es un efecto muy importante. Es verdad que mucha gente desconoce y por lo tanto no consulta, y muchas veces hay pocas consultas, la gente que trabaja no todos saben Exacto. de esa posibilidad, y muchas veces es la propia persona de consulta la que le dice, no, pero yo leí o yo supe, por eso Claro. también está bueno que la No es gente menor, sepa, Por eso, No es porque menor. eso... ¿saben lo que tú decís? Que como falta muchas veces, viste, depende como lo recepciones, que sepa que... Sí. Claro, el tema es ese. Y otra cosa también En importante... la página del ministerio están las recomendaciones y dice específicamente pero por más que cuándo, estén en las pautas, cómo... si que- no no, te digo porque son preocupas. accesibles a todas las personas Están y las en pueden ir la a leer. web, las bajas de la web. Exacto. Claro. Pero y otro tema también importante es el tema del accidente laboral. El accidente laboral muchas veces pasa, primero que todo centro de salud tiene que tener su kit en el momento para responder, al margen del banco de seguros o de donde sea. Me ha pasado que he acompañado a unas compañeras que se han accidentado, teniendo cómo era la fuente justamente, que era una persona con VIH, o sea que porque muchas veces se tiene que investigar con quién se funcionó, Claro. cuando funcionaba, con quién tuvo ese accidente, y realmente no se sabe cómo actuar. Entonces, otra de las cosas que nosotros, está bueno que remarquemos aquí, que es importante que también, que todo el personal de salud y que los centros de salud y los rectores de cada lugar privado o público tengan conocimiento que tienen que dar lo antes posible la medicación, que a su vez tienen que hacerle el examen a la persona, que a su vez tienen que ver la fuente de quién era. Entonces digo, son cosas detalles de cosas que para nosotros que estamos en este tema son insignificantes, pero también nos preocupa porque realmente eso es una falencia que hay de parte de la salud y de parte del personal de salud y de las autoridades que tienen que insistir en eso. Lo que pasa que, a ver, en lo que es accidente, con personal de salud Sí. y todo eso, ¿qué nos ha pasado? En los lugares, al menos que yo trabajo, hay pautas y las manejamos todo, y si no, siempre hay un referente del área infectológica. Claro. ¿Está bien? Pero puede pasar que la persona a la cual le quiera sacar sangre se niegue. Esto nos ha pasado. Y no lo podés obligar, Mirá. porque esto es un derecho. Claro. Sí. Nos ha pasado. Y a veces si el paciente, o por los tenemos varios casos, y si no el familiar, si la persona no está hasta el coma, yo qué sé, gente que se había accidentado hasta donde se está ahí, bueno, el familiar dice que no porque no quieren saber, si le pasa algo no quiere saber, o porque no le interesa y se niegan. Y a pesar de tener
en el equipo, psicólogo, que decís, bueno, vamos a ver si le convencemos. Digo esto porque también hay que saber que tenemos derechos, el personal de salud tiene derecho si le pasa algo, el paciente tiene derecho a la medicación, pero a su vez el otro puede decir, bueno, yo no quiero que me saquen sangre para eso. Bueno. Y ahí, ¿cómo haces? No, pero esto es un tema interesante. Es importante. Es un tema interesante, porque no es que uno piense, mira, puede estar la posibilidad. No, nos ha pasado y nos ha costado ver cómo. Cuando uno le explica, mira, en realidad esto implica. Entonces, ahí lo que se hace, se le hace el tratamiento igual. Porque pasa, eso te iba a preguntar. Pasa como el sexo, porque uno puede venir, no es que porque la gente en general piensa que va a venir a pedir el PEP, que es el post-exposición, si tuvo relaciones con alguien que tiene VIH. Esa es una posibilidad, pero también no vienen a pedir a veces si no sabe con quién estuvo. Exacto. Entonces, lo que se hace ahí es decir, bueno, nosotros vamos a dar. Te iba a hablar de justamente eso, ¿no? Que el abanico, vos hablabas de que es interpretativo, sí, me claro. quedé un poquito con eso, y en Lo esto que de la dice Mariana perspectiva de es- derechos Sí, es muy sí, importante. claro. Y lo que es la discriminación es súper importante, porque no solamente en una relación sexual sin consentimiento hay no uso de preservativo. A ver, sucede muchísimas veces entre personas del mismo sexo, personas de diferentes sexos, que uno de ellos, el varón, se saca el preservativo. O bueno, puede ser la mujer que se saca el preservativo sin consentimiento del otro. Entonces, sucede eso y sucede en otra cantidad de Claro. situaciones, que está buenísimo también, que las pongamos las pongamos en diálogo y en discusión, porque está bueno que quienes tienen el poder de decidir estas cosas también manejen información. Y me venía también a la mente qué importante la ESI, ¿no? La educación sexual integral, desde los primeros años de vida, y integrando también a lo que son los núcleos familiares. Esto, bueno, capaz que es mi deformación como educadora, pero entiendo que es fundamental Clave, que se maneje la clave. información, porque Julia, vos decías eso, capaz que no les interesa, no quiero saber, pero no querés saber por qué. Porque pensás en los derechos que tenga esa persona, porque es un tabú, porque no querés, porque haces así, querés tapar el sol con la mano, ay, no quiero saber, o sea, ¿por qué? ¿No? Pero porque sigue siendo un estigma. Porque sigue siendo un estigma y hay gente Y que porque le falta parece- información, Y hay ¿no? tanto estigma que en realidad, para cuando les damos clases a los médicos o les explicamos, tenemos que decir que no busquen, no piensen solo en el VIH o en enfermedad de transmisión sexual Exacto. en gente con determinadas características. Exacto. Porque si no, pierden el sesgo. Sí, ¿no? será importante, ¿no? Sí, pierden el sesgo. Y aprovechando que estamos en esto, vamos a escuchar la voz del caballero de esta mesa, que nos está escuchando atentamente. Y bueno, Hugo, aparte de agradecerte, que ya te agradecimos al principio, por venir, por aceptar venir y contar tu experiencia de vida, te quería preguntar, ¿cómo ha sido este transitar? Vos me decías 3 décadas, ¿no? ¿Cómo ha sido este transitar con un diagnóstico, con un compañero ahí que viene acompañándote hace 30 años? ¿Has sentido el peso del estigma? ¿Cómo afectó tu vida personal, tu vida profesional, el diagnóstico, tratamientos? Hacenos un cuento si querés, un relato de cómo ha sido el tránsito para vos. ¿Cómo no? Fíjate tú que no lo definí como amigo, ¿No? es compañero. Compañero, bien. Y ahí uno no aclara más. Ujú. Pero, como decía la doctora Galcerano, voy a retomar la metáfora, Damocles vivía con una espada que continuamente le hacía recordar que estaba su espada ahí. Ujú. Y cuando me diagnosticaron, la doctora pasó, pero la literatura de la época hablaba de una década. De una década de sobrevida. Sí, de sobrevida. Ujú. Sí. Internacional. Ujú. Digo, y bueno, cuando vos estás en la mitad de la vida con una carrera bastante linda y vas a una consulta y te leen y te dicen, bueno, tu vida va a cambiar. Claro. Porque todavía aún no se hablaba en el año 96 de una enfermedad como lo es hoy. Claro. Sabía que había fecha de vencimiento. Claro. ¿Cuándo? Nunca. Y recuerdo bien, la doctora, se hablaba mucho de las enfermedades oportunistas, era lo que se hablaba en Ajá. aquella época. Sí, perfectamente diagnosticadas, En fin, todo eso fue cambiando.
En mi caso personal, vivir con fecha de vencimiento fue una enseñanza. Sí, sobre todo, evidentemente, cuando la cuestión mejoró. Y a lo largo de estas 3 décadas, por ejemplo, he visto a lo largo del mundo, gracias a mi vida, tuve la suerte de viajar mucho y de tener contactos por razones de estudio y de vida con otros pueblos, y que en la población afectada, que es lo que a ustedes más les interesa, en la población afectada hubo como 3 momentos de reacción. Sí. Y que obviamente tuvo que ver con las buenas noticias que uno iba recibiendo. Pero al mismo tiempo, los tratamientos eran terribles al comienzo. Definime terribles. A ver, ¿a qué te referís? Terribles a que yo ya me había sometido antes a una quimioterapia. Ajá, por otro tema. Sí. Perfecto. Y la quimioterapia en aquella época era como una cosa muy revolucionaria para el propio cuerpo. Claro. Aparte de perder toda la vellosidad, Sí. perdías el apetito, perdías las ganas de vivir. Bueno, cuando empecé el tratamiento del VIH, fue algo semejante. Mi organismo no podía casi resistirlo. Estuve al borde. Al borde de abandonar. De abandonar. Que- La buena medicina en el Uruguay y mi amiga Galcerano me guiaron durante estos últimos 30 años, pero debo resaltar lo primero también. Julia nunca me puso en manos de alguien que no se interesara por mi estado de salud. Y entonces, con otras nanitas más bastante, hasta el día de hoy, hace más de casi 2 décadas que soy indetectable. Y el tratamiento de 3 medicamentos, varias tomas muy precisas, 2 horas antes y 2 horas después, era tiránico. Es el adjetivo que yo utilizaría. Y Y hoy en día absolutamente... con una pastilla sola. Con una sola pastilla estás indetectable. ¿Hace 20 años hubo? Casi 30. Sí, 20 maravilla. años. Sí. Y no desististe. Ah, no. Bien. No me hubieran dejado tampoco. Bueno. Estoy mirando a quien No tuviste mucha opción, pero bueno. Sí, la Calabresa, mi amiga, es Ella es muy persistente. sí. Y además le debo mucho a su don de gente. Que en los momentos más difíciles que los hubo, siempre estuvo como médica y como persona. La relación médico-paciente en fundamental. situaciones así tan críticas, ¿no? Es fundamental. Sí. En un consultorio nos hicimos a lo largo de 30 años amigos. Y sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. En un consultorio casi nunca hubo encuentros, muy poquito fuera del consultorio. Sin embargo, la profundidad de nuestra relación va más allá de un virus. Y esto Me encantó. ¿Viste el libro? Libro, Gracias, Hugo. Sí, para el libro. No, quiero decir también que Hugo, que como ven es un encanto de persona. Sin duda. Que en realidad yo le contaba a Claudia que cuando te veía, y te había dicho a vos, Hugo, que cuando te veía en la sala de espera, era como, bueno, decir, bueno, viene Hugo. Tampoco fue un paciente fácil, como vos dijiste, porque siempre fue alguien, por suerte, muy peleador, perseverante, crítico, capaz. muy crítico y peleador, pero en una buena, porque él buscaba lo que quería. Entonces, digo, y a mí me alegró mucho cuando lo invité y aceptó venir a esto de la Alianza, porque era una manera también de contar una experiencia que sin duda ha cambiado, como él mismo dijo, lo que fue su experiencia de cuando nosotros insistíamos, porque en ese momento éramos como muy insistidores desde la cantidad de pastillas que tenían que tomar a la hora. Le habíamos regalado un VIP, si se hará, para que le sonara y no se olvidara. Imagínense si hace años, y ya está. Por eso, Perdón, si no- Julia, sí. disculpa que te corte, pero era tiránica por eso, porque había una que la tenías que tomar 2 horas antes estricta. Claro.
Y además Es otra cosa. era una gran pastilla blanca que había que morder y masticar y masticar. Era tiránico, tú lo dijiste y realmente Sí, es muy era cruel, una ¿no? tiranía de la Muy medicina. cruel, claro. Sí, sí. Y, cierro el paréntesis, a lo largo de 30 años el tratamiento deja sus secuencias. Sí. Sus secuelas, perdón. Sí. Así, Sí. sí. Capaz que en eso también podemos aprovechar toda la experiencia de Lisette y me gustaría, Lisette, que esto que trae Hugo, que obviamente me imagino que vos lo vivís a diario y hace muchos años, y que nos cuentes cómo fue y cómo viviste esta evolución también, ¿no? Desde tu lugar de activista. Primero quiero agradecer a la Alianza y a ustedes la iniciativa de tratar este tema. Yo hace muchos años que estoy en la Alianza desde otro lugar y realmente nunca se trató. Se trató una vez sola hace 1 año y medio, porque nosotros hicimos una instancia de un taller con otras organizaciones, pero es un tema que es tabú, que no se habla, que se habla el 29 de julio, que es el Día Nacional del VIH, porque en 1983 3. fue el primer caso de diagnóstico de VIH y la persona falleció de SIDA en nuestro país. Y Era de un ahí amigo. se determinó... ¿Es un amigo tuyo, Hugo? y de ahí se determinó que que se conmemorara ese día. Nuestro país ha tenido mucha evolución del VIH, sigue el estigma y la discriminación terrible hacia las personas con VIH. La evolución ha sido importante con el tema de los fármacos, como explicaban los doctores, como explicaba Hugo. Y realmente no es fácil tener un diagnóstico, ¿sí? No es fácil. Por eso no se habla. Por eso Pero se el quiere- diagnóstico no es fácil, no por el test en sí mismo, sino No, porque la persona- hay la recibirlo. resistencia. La resistencia a hacerse el El diagnóstico. temor Ahí de la está. persona a tener un diagnóstico de VIH no es tener, y lo voy a comparar algo con todo respeto, no es tener un diagnóstico oncológico. Son cosas distintas, sí. Nada que ver. Exacto. Y puedo comparar cuando una madre en un momento quería ser mamá y era VIH y venía, se le diagnosticaba en el momento y estaba con todo ese cruce de sentimientos de felicidad porque iba a tener un bebé, porque iba a ser mamá, pero a su vez se le comunicaba, y ahora sigue pasando muchas veces, se le comunica que tiene VIH. Ese cruce de sentimientos era muy fuerte, teníamos que acompañarlo en ese proceso. Yo estoy en el Pereira Rosell con la doctora Mariana Guirado, con Julita nos conocemos hace años, Instituto de Higiene, CASMU. Y realmente nosotros conteníamos, como lo hacemos ahora, de otra manera, porque el personal de salud ayuda mucho más y hay mucho más empatía. Y realmente era terrible. Entonces la persona con VIH, la mujer con VIH en un momento era una mala mujer. La persona que tenía un diagnóstico oncológico y estaba embarazada era la mujer pobrecita, o ay, cómo lleva adelante este embarazo. O sea que hasta ese punto se cuestionaba el ser mamá, en qué momento y cómo, de acuerdo a la situación de salud que se presentaba. Claro. ¿Sí? Una afección crónica o una afección terminal, como muchas veces era el cáncer antes. La parte oncológica antes no era como ahora, como es el VIH. Entonces, bueno, vivimos toda esa historia de que si se sabía y el tema de la discriminación y el estigma, la persona, si se sabía en el centro educativo, de que el niño, su mamá era VIH, su papá, en su familia había alguien, al niño se le discriminaba. Hasta hace unos años atrás, estoy hablando de 8 o 10 años, hemos ido a intervenir en colegios, porque en la túnica al niño le ponían sidoso en rojo, porque su mamá se habían enterado de que tenía VIH. Tuvimos intervenciones
en colegios. ¿Visible en la túnica, me estás Sí, sí, diciendo? sí. Por sí. otros Ay, niños, no. Por otros niños. otros niños. Claro, Sí, sí, claro. Sí, sí. O sea, Gente que Lo exigía que discrim- sacaran le ese sacaran, hijo, que claro. sacaran ese sacaran hijo. ese hijo. Ah, Cuestionando, Tremendo, ¿no? cuestionando, Sí, sí, sí. bueno, personas que ante el diagnóstico, llevando al centro de salud de su zona en diferentes departamentos, y ahí tuvimos que intervenir hasta desde el Parlamento, y que llevaban sus niños al centro de salud cercano por otra patología. Y bueno, pero una persona del centro de salud, de la salud, comentaba dentro del círculo, y lo comentaba un vecino que tomaba mate Claro. o que compartía algo con esos vecinos, y la persona tenía que dejar de atender a su niño, y hasta han llegado a no seguir con su vida. Madres que no han podido esa cuestión. El personal de salud actualmente igual tiene que estar muy fortalecido y tiene que estar muy interesado y actualizado para dar un diagnóstico, porque no puede ser que todavía esté pasando que muchas veces la persona se le tiene que dar el diagnóstico y está embarazada y se deriva a alguien para que se lo dé porque el médico no se siente fortalecido para poderlo dar. Sucede eso, ¿no, Mariana? Hay pequeños detalles que están pasando, que quizás el personal no sabe, que las autoridades no, pero nosotros como activistas y desde el acompañamiento que hacemos pasan esas cosas. Claro. Las personas no se quieren atender en el interior porque van a atenderse y después van a retirar la medicación y dice para VIH. Entonces, bueno, se genera... Claro, todo ser un lugar entorno. más reducido, más chico, se conoce más la gente y Exacto. tiene miedo de lo que le... Claro, del Exactamente. juicio que De le van a la- hacer. Claro, la reacción de discriminación que hay. Sí, claro. Seguimos en nuestro país, y yo no discrimino, dice la gente, en general se dice, no, yo no discrimino, pero ¿qué pasa si tengo una persona que se integra a mi familia o está en mi entorno y tiene VIH? Claro, ahí también el Las tema parejas. de información, lo que hablamos hoy, ¿no? De Exacto. concientización, de Exacto. trabajar mucho desde la alfabetización, en eso, ¿no? Lo que hablaban Es- las doctoras, el tema de decirlo y de la situación en la pareja, indetectable es igual a intransmisible, sí o sí, y esperemos que este año con las nuevas autoridades, que tenemos mucha esperanza de que se pueda instalar eso, realmente es importantísimo saberlo. Pero también a las personas con VIH, a pesar de eso, le cuesta manifestárselo a su pareja, Claro. ¿sí? Y muchas veces se ve un proceso y los ayudamos a esa instancia para comunicárselo a la pareja en un momento. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cuándo y cómo? Se tiene que decir, tengo VIH. Exacto. Porque muchas veces la pareja se disuelve, se separa y muchas veces queda la madre con su niño Sí. en esa situación. Capaz que- dale. una cosa, el equipo que atiende estos casos, me imagino que se trata de buscar un equipo interdisciplinario, me imagino que toda la contención psicológica, el acompañar a la familia, al paciente, al entorno, ¿eso cómo lo están gestionando? Sí, primero quiero decir un par de cosas porque este tema en realidad tiene mucho de social y de la sociedad en que vivimos. Hoy la infección por VIH es una infección crónica, controlable, tratable, que con una pastilla, como decía Hugo, que prácticamente no tiene efectos adversos y que se tolera muy bien, que me corrijan. Comparado con el pasado, nada. Es asintomática, es una infección asintomática, que con tratamiento las personas pueden tener una expectativa de vida en cuanto a los años que viven, igual que si no tuvieran la infección por VIH. Pueden nunca enfermarse y nunca tener un síntoma vinculado a la infección por VIH. Pueden no transmitir la infección a sus hijos, pueden no transmitir la infección a sus parejas. Claramente, hoy desde el punto de vista de la salud, podemos decir que tiene pocas repercusiones. Es una cosa que uno diría, bueno, esto con una pastilla por día, ya está, y capaz que en 10 años tenemos un tratamiento que es curativo. O sea, yo aspiro que en algún momento esto mejore más. Ya hay tratamientos de depósito, que es un inyectable cada tantos meses, o sea, en el mundo, no en Uruguay. Pero digo, esto viene avanzando realmente. Esas décadas que decía Hugo realmente vienen cambiando la infección. Entonces uno diría, bueno, de todas las cosas que yo tengo que transmitir con el peso de los diagnósticos,
bueno, tengo muchos diagnósticos que yo no puedo decir esto, de que tiene la misma expectativa de vida, de que siempre va a ser asintomático, de que pueden... Pero el peso social de la infección por VIH, el estigma y la discriminación, que entiendo que surgió por desconocimiento, por temor, porque no había terapéutica, porque las campañas publicitarias eran SIDA o vida. Eso. Digo, SIDA o era vida. el eslogan. SIDA o vida. Entonces, el peso... Perdón, claro. doctora, que la interrumpa, pero recuerdo el primer nombre en Estados Unidos en una revista médica, la peste rosa. Exacto. Sí, claro. Pero además de que, Horror. se asocia a otros estigmas, ¿no? Exacto. Y a otras discriminaciones, también estaba el temor a la adquisición. Y entonces yo decía, bueno, si toma mate, bueno, el tomate no transmite el virus de VIH. Claro. No hay ninguna posibilidad de que se transmita el virus de VIH a través del mate, ni de los alimentos, ni de los utensilios, excepto a través de cortopunzantes, la sangre, relaciones sexuales sin uso de métodos de barrera y de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia sin el uso de medicación, no hay posibilidad de transmisión. Pero sin embargo, a pesar de que hoy la gente ya sabe esto, uno va a esas encuestas y la gente sabe cómo se transmite. La gente sabe eso, y sin embargo el estigma y la discriminación vienen mejorando. Yo sé que vienen mejorando. Los colegas que arrancaron la policlínica donde yo trabajo te contaban que los otros colegas no los tocaban por las dudas de, como vos ves pacientes que tienen infección por VIH. Pero hoy nosotros tratamos de hablar, es que ni siquiera es una enfermedad, es una infección controlable. O sea, no da síntomas y no tendría por qué tener repercusiones. Pero a veces el temor a que se sepa por todo lo que eso implica es tan grande que la persona prefiere no ir a tratamiento y no tomar la medicación que alguien se entere. Porque es tanto lo que le puede costar en la vida, porque que a su hijo le pongan sidoso en la túnica y que lo discriminen en la escuela y de que entonces eso le marque muchas cosas en la vida. Digo, ese niño que además contaba Lisette, ni siquiera la mamá, era la pareja de la mamá que tenía VIH y alguien supo porque la persona dijo, no sé cómo fue, y pasó eso. Pero este año también nos vinieron de la escuela a preguntar que querían saber si este niño tenía o no VIH porque había que tomar medidas. No hay que tomar ninguna medida, señoras y señores, ninguna medida. La información de salud de cada persona es de cada persona y en realidad... Creo que saber que hoy es una infección crónica, controlable, tratable, que la expectativa de vida es igual, que la persona puede nunca tener un síntoma, nunca enfermarse, y que además una persona indetectable no transmite la infección, uno debería decir, ya está, es un problema que realmente... Social. Y sin embargo, es lento. No, claro, quiero agregar a eso... Quiero agregar a eso cosas. El conocimiento no saca los estigmas. No. Nosotros, a ver, por eso quería decirles, en el sindicato que funcionábamos, la comisión de VIH para el estudio del VIH, el sindicato médico, hicimos una encuesta, tipo el 85, para ver qué cosas les pasaban a los médicos, qué cosas les preocupaban, cuál era su reacción frente al VIH, porque era una cuestión que nos preocupaba a todos. Esa misma encuesta la repetimos 10 años después, a ver si con el conocimiento cambió. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, cambió muy poco, porque es como dice Mariana, el estigma, lo social, los tabúes están. El VIH no es por la enfermedad en sí, es lo que implica, es lo que yo digo, la connotación social, tener VIH uno en una pareja y el otro no, que implicaba infidelidad, otras cosas. Implicaba que no conocía la orientación, la familia, la orientación sexual de su hijo, implicaba que no sabía que consumía droga, claro. Entonces digo, es mucho más. Y sacar los tabúes, esto cuesta mucho. Sin duda que nosotros, yo aspiro que con esto, que la alianza, la voz de los pacientes de la alianza les llega a mucha gente, entiendan esto. Esta es una enfermedad crónica, no es transmisible, la gente no se complica. Por un lado, para ver qué pasa con el estigma. Después también para que los pacientes sepan que se tienen que cuidar de otras cosas. Esto también. Y lo del equipo... por suerte, al menos donde yo trabajaba, y yo sé que en ACER también, teníamos un equipo con asistente social, porque lo social influía mucho, psicólogo, para apoyar a los pacientes y apoyarnos a nosotros. Ustedes piensen que nosotros en esa época veníamos de gente que se complicaba. Claro. Y que eran gente joven, se complicaba, se moría, eran gente joven. Es lo que nos decía Hugo al comienzo, ¿no? Cómo apoyábamos a la familia, cómo nos apoyábamos nosotros y cómo uno encaraba. Y después, esto de que contaba Mariana, que lo contaban otros colegas, nos pasaba. Nosotros nos enojábamos mucho porque, claro, los colegas, empezamos a elegir colegas, lo que dice Hugo, elegir colegas que trataran bien a nuestros pacientes, ya está. Entonces,
claro, los otros tenían un poco de temor, porque éramos tan defensores que capaz que, no sé, tenías el virus. Eran Bueno, los especialistas. Era- Eran los especialistas. Claro. Ahora, doctora, qué importante que es, bueno, Lisette, perdón, pero No, digo, quería vos sé que agregar. estás alineada en esto también, qué importante que es encontrarnos, nosotros como nosotras y nosotros como pacientes, con profesionales de la salud que comprendan la importancia de la integralidad del equipo y de la empatía del equipo. Sí. Lo hablamos con cualquier enfermedad crónica, ¿no? Lo hablamos en cualquier cuestión de consulta, pero una enfermedad transmisible, con todo esto hoy decíamos, este tipo de enfermedades hablan mucho de cómo somos como personas y como sociedad, ¿no? Entonces, que ustedes como médicas puedan tener esta visión de qué importante que es el equipo, elegir los equipos, formar equipos, Sí, sí. ¿no? Para los pacientes, me parece que es Claudia, quiero fundamental. acotar Perdóname, algo Lisette. importante que tenemos que recalcar, que hoy en día no nacen niños con VIH. Ah, eso es Sí, sí, un eso es- La dato transmisión importante. vertical se ha detenido. Eso es- Sí hay diagnóstico por otros motivos, pero no específicamente porque las mujeres asumen y aceptan, ni se lo cuestionaron nunca, a pesar de la cantidad de pastillas que nombraba Hugo. Hacían el tratamiento y de El esa manera tratamiento no había transmisión para vertical. favorecer, pero estamos hubo una época que el 52% de los niños quedaba VIH. Claro. Entonces digo, fue un proceso que hubo, y otra cosa importante también es que los equipos de salud, por ejemplo en el Pereira Rosell, que estamos con la doctora Guirao, somos multidisciplinarios, como decía Julita, perdón, pero que realmente es la importancia que tiene. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos también una parte de enfermería, y cuando hemos tenido que tener personas que cubran, es muy difícil y a veces no quieren ir. Y les estoy hablando en el año 2025. Enfermería, estás diciendo, que no quieren cubrir esos Les espacios. cuesta Claro, ir, les cuesta. entonces ¿Y hay precisa formación? un suplente. ¿Hay formación? Bueno, el tema viene de facultad, Claro. el tema viene de seguir actualizando, Exacto. porque esta instancia para nosotros es que estamos en el tema, no se imaginan ustedes lo que es. Porque en la Alianza se trataron todas las patologías, pero tratar esta para abrir la cabeza y pensar qué puede pasar y cómo tenemos que actuar es un problema social, Sin duda. totalmente social. Sin duda, sin El duda. colectivo, cuando hablan de contagio, yo históricamente tuve muchas dificultades con diferentes autoridades de alta jerarquía, diciéndoles, no digas contagio. Ay, pero no digas, es porque el personal de salud muchas veces habla de contagio. Claro. Y el contagio para el colectivo social significa agarrar el vaso, el mate, Te contagiaste, tocar. claro. Contagio. Eso es contagio. Eso es contagio, exacto. Entonces tenemos que hablar más de transmisible. Transmisión, claro, obvio. Que me parece, no, digo yo algo que hablo con las personas desde el trabajo de campo, ¿Sí? con los pacientes, usuarios, familia. En el terreno. El terreno. Las Claro, narrativas, perdón Julia, las narrativas en cualquier tema y fundamentalmente los que tienen que ver con salud, nosotros insistimos mucho en que las narrativas es lo primero que tenemos que cuidar, porque quizás y sin quizás, ya no es un tiempo en el que no tenemos justificativo para no cuidar nuestras narrativas, ¿no? Para no cuidar los pronombres, para no cuidar cómo decimos las cosas, para no cuidar eso. La terminología que utilizamos. Ya no es un tiempo en el que tengamos excusas para no ser cuidadosos, sino ser asertivos con las narrativas, ¿no? Lo que pasa es que creo que nuestra sociedad en algunos aspectos es muy liberal. Ujú. Sin embargo, en otros es muy conservador. Sin duda. Sí. La anécdota que acaba de contar Lisette me consta Ujú. por otras historias de no retirar medicación en el interior. Claro. Capitales departamentales. Sí, 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 sí. Porque fulana, no, pero es conocida de esa enfermedad, del pueblo. Y entonces la palabra que tanto usamos ahora, desde hace un rato, estigma, esa llaga todavía no se ha borrado. Ujú. No, no. No, es muy importante traerlo. Julio, ¿vos querías decir algo? Así hacemos la yo ronda. quería
comentar algo de lo que es transmisión vertical. Esto también ha bajado porque, a ver, hay en las normas del ministerio, pero que las siguen todos, hay que hacer un test al primer trimestre y al último trimestre. Entonces uno dice, cuando mira, dice, había muchísima transmisión, después fue bajando, y además, claro, el apoyo que hay en todos lados para lo que tiene que ver con los cuidados, por eso llegamos al menos del 2%. Lo que decía Lisette de que había era porque, bueno, hay gente que no se controla el embarazo. Claro. ¿Está bien? Desde el 97 empezaron a hacer el test a la semana. Obligatorio, que en aquel momento Obligatorio. mucha gente protestaba y obligatorio. Entonces esto era para los que trabajábamos en VIH, que trabajamos ahora, cuando llega sin duda una de las cosas más complejas es el diagnóstico de alguien embarazado. Pero además defender ante también los colegas que esas mujeres tenían derecho. En aquel momento era como mucho más cuestionable. Entonces, porque está bien, era el derecho a la vida y el derecho a que pudieran seguir con su A vida. maternar. A maternar. Exacto. Ese término me gusta, a maternar. Exacto. Es eso, digo, creo que y bueno, y vuelvo a insistir, que para derribar los prejuicios se precisa mucho más que información. Yo tengo una frase que, bueno, que no es muy, pero es cambiar las cabezas. Cambiar las cabezas cuesta. Esto ayuda a abrirlas, Sí. es lo mismo. Sí. Es lo Bueno, mismo. vamos a seguir trabajando en esto. Yo creo, Sandri, que estamos como para hacer una ronda final. Y vamos a empezar por Hugo, ya que él Bárbaro. era quien estaba hablando. Claro que sí. A mí me parece que estaría bueno que capaz que en esta ronda final hagamos una pequeña reflexión, pensemos qué queremos que quede, ¿no? Resonando después de este episodio que a mí, sinceramente, es uno de los que más me ha movilizado porque me parece que es esto de cuando no se habla de algo, ponerle palabras, me parece que es muy importante. Entonces me gustaría, Hugo, que arranques vos. ¿Cómo no? Un cierre corto. Bueno, Pero retomando un poquitito lo que se venía diciendo, los cambios culturales, como decía Julia, son los más largos. sin duda. Y no olvidemos, retomo, que el estigma viene por a quién se asoció la enfermedad. Dijiste la peste rosa hoy. Sí, así la llamaban. No es menor lo que trajiste, sin ¿no? duda. Claro. Chopin estaba feliz de estar tuberculoso. Era, en el romanticismo, tener tuberculosis era un signo de ser un verdadero romántico. Claro. ¿Sí? ¿Está? ¿Es así? Vaya forma de interpretar y de cambiar. Qué locura, ¿no? Entonces, tiene que ver, a mi sencillo modo de ver, con el origen, cómo se trabajó en el origen, discriminatorio desde el comienzo. Los hospitales de Nueva York no aceptaban pacientes. Hemos visto muchos documentales, muchas películas, Exacto. ¿no? Que nos han contado esa historia. ¿Sí? Exacto. Y ahora, por suerte, ha habido cambios, pero, como decían ustedes, no es fácil hacer cambiar los miedos viejos, porque hay mucho de miedo. Sin duda. ¿Tá? Y creo que en una cultura tal vez una de las cosas más difíciles de cambiar son los viejos miedos. Me Muchas gracias por la invitación. parece hermoso que termines con eso y desde la Alianza nos comprometemos a seguir trabajando para cambiar los viejos miedos. Porque cabe tener la un menor micrófono y poder difundir información y promover y conversar y hablar, me parece que nos puede ayudar mucho a eso. Así que Hugo, yo, y creo que Sandri y el equipo, de todo corazón te agradecemos que hayas estado acá hoy, porque es un privilegio contar contigo. Al revés, yo les respondo con mucha gratitud por la posibilidad de contar alguna cosa. Bueno, me encantaría hacer un programa solo contigo, mirá lo que te digo, solo contigo, A las para órdenes. escuchar anécdotas que me encantarían, de cuando estabas en Brasil A también. las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Serán María. más divertidas por otras partes. Bueno, por eso, podemos contar divertidas. Mariana. Bueno, primero que nada agradecer la invitación y agradecer la labor que hacen. Creo que la voz de los pacientes en realidad debiera escucharse mucho más en muchos más ámbitos. Pero creo que encontrarse, hablar y compartir siempre permite cambiar un poco de cabezas, por más lento que sea el cambio, que es un camino que a veces hay que emprender. Tenemos
me tocó hablar de varias cosas, así que voy a hacer un cierre con varias cosas. Con la hepatitis C, hoy en nuestro país empezó este año el testeo en el embarazo. Eso creo que va a dar una ventana de oportunidad a muchas mujeres sobre todo, pero bueno, creo que acceder al testeo que está en el ofrecimiento muchas veces en el contexto de carnet de salud, está entre los exámenes que uno debiera normalizar, hacerse el estudio de VIH, hacerse el estudio de sífilis, hacerse el estudio de hepatitis. Normalizar estos test como parte del chequeo es probablemente una de las cosas más importantes que podemos hacer para cuidar la salud. Con mucho más impacto que muchos otros test que muchas veces se realizan en forma rutinaria. Entonces creo que el primer paso en muchas de estas cosas es acceder al diagnóstico. Para infecciones como la infección por VIH o como la infección por hepatitis C o como muchas veces la sífilis no dan síntomas o son difíciles de identificar, poder hacerse el testeo mediante el estudio de sangre cuando uno hace el chequeo resulta fundamental. El de sífilis está en el carnet de salud, pero el estudio de VIH y el de hepatitis hay que hacérselo junto con el chequeo y eso va a fortalecer las posibilidades de que la persona pueda acceder en forma oportuna a un tratamiento y con eso minimizar o eliminar las posibles complicaciones vinculadas al diagnóstico. Por el lado de la tuberculosis, es un problema enorme de salud que tenemos en el país, que viene creciendo, en parte porque viene creciendo situaciones de vulnerabilidad, que requiere, muchas veces, aquí sí hay síntomas cuando hay enfermedad, que en general son tos y expectoración. Yo te puedo hacer te puedo Adelante. contar una pregunta Obvio más que me sí. quedó en el tintero. Sí, claro. Las personas que se infectan con el virus, la ¿verdad? La bacteria de la tuberculosis, ¿están vacunadas? Bueno, la vacuna lo que hace es disminuir la probabilidad de enfermedad, no la elimina. Porque nos vacunamos cuando nacemos. Exactamente, pero no elimina la Ok. posibilidad de enfermedad, disminuye la probabilidad de enfermedad y la gravedad de la misma, Ok. pero no elimina. Acá, como tú bien señalabas, la mayoría de las personas están vacunadas. Por eso Muy digo, raro era un que alguien paréntesis, pero no haya lo hablamos al principio Exacto, y la ¿no? BCG. Es importante. Pero la vacuna no impide la infección. Ok, Entonces, perfecto. Y yo me quedé con otra pregunta también. No la dejamos concluir. Porque ha pasado en algunos lugares donde hay una persona que se le diagnostica con tuberculosis, Ajá. la persona hace el tratamiento, Sí. se le hace al entorno, al núcleo familiar. ¿Y qué pasa con esas personas que estuvieron en contacto y que de repente no adquirieron la enfermedad? Digo, hay como La mayor parte. un mito o algo que decían, pueden adquirirlo después, ojo con la como que se tras La tuberculosis, eso, ¿no? la tuberculosis Hay es una miedo. infección difícil de explicar porque es una infección que uno adquiere la infección, pero la enfermedad en general no se produce en ese momento. Uno queda con la bacteria, queda en algunos lugares y si en algún momento las defensas bajan o el cuerpo se debilita en algún momento en ese lugar, se produce la enfermedad. Entonces, cuando se produce la enfermedad es que hay síntomas. Mientras la infección está quietita, digamos, no hay síntomas. Entonces la persona puede tener la infección un tiempo, desarrollar la enfermedad en otro. Cuando bajan las defensas, cuando adquiere otra enfermedad, etc. Entonces eso hace que muchas veces, por eso lo que se hace es, cuando una persona tiene diagnóstico de tuberculosis, esa persona debe recibir tratamiento, con el cual, como señalaba, se cura la enorme mayoría, más del 90% de las personas, se cura. Y las personas que tienen un contacto estrecho, en el mismo lugar, en un ambiente cerrado, más de 4 o 6 horas, etcétera, pueden haber adquirido la infección. Entonces lo que se hace es buscar las que están asintomáticas si tienen la infección, aunque no tengan síntomas. ¿Para qué? Para hacer tratamiento y evitar que desarrollen la enfermedad. Claro. Todas las personas que tuvieron contacto deben recibir diagnóstico de si tienen o no infección, que eso se hace con un test y con la valoración clínica y recibir tratamiento, y con eso se evita que desarrollen la enfermedad. Esto es muy importante para disminuir los nuevos casos de enfermedad por tuberculosis. Hoy estamos teniendo igual muchas personas que tienen infección con enfermedad que no se diagnostican o se diagnostican tardíamente. Las personas que tienen síntomas prolongados, por más de 14 días de tos y expectoración o repercusión general y adelgazamiento, debe buscarse tuberculosis. Es un test específico para eso. Hay que estudiar la expectoración, hacer una placa, estudiar la expectoración o ambas cosas, porque eso es muy importante para poder acceder al tratamiento y poder curarse, que eso requiere, como decía, un tratamiento prolongado. Y hay que asegurar a todas las personas, en todas situaciones de vulnerabilidad que existan, de que puedan acceder en forma continua al tratamiento, que a veces es un problema y tenemos personas que no terminan el tratamiento y entonces continúan con la enfermedad un periodo prolongado e inclusive pueden hacerse resistentes a los fármacos que disponemos. La solución para la tuberculosis probablemente esté en que las personas
tengan mejor estándar de vida, sin tanta pobreza, sin tanta vulneración, pero y no adquiera la enfermedad. Pero hoy tenemos que lograr por lo menos que las personas puedan acceder al diagnóstico, al tratamiento oportuno y mejorar las condiciones de vida para todos. Y bueno, agradezco nuevamente la oportunidad y quiero lo del estigma y la discriminación, que hoy es realmente, creo que el problema más grande que vivimos, porque hace que muchas veces la gente limite el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Fundamental. Seguimos, chicas. Seguimos. Bueno, Lisette. simplemente yo quiero recalcar que para las personas con VIH lo peor que hay es peor que el propio VIH, que el propio virus, el estigma, la discriminación. El proceso que llevan psicoemocionalmente y dentro de su núcleo familiar es muy grande, inclusive con sus hijos. Tenemos que recordar, y es la realidad que vivimos socialmente, que las personas con VIH viven desde el silencio, no pueden exteriorizarlo, tener el diagnóstico teniendo una vida saludable como cualquier persona, como lo dijo Mariana. la doctora Airado, y los niños son los hijos del silencio. A los niños no se les puede, no les dicen, las madres le dan como que son vitaminas cuando van a la escuela, cuando van creciendo, y cuando llegan adolescentes, esos niños hoy en día, con toda mi historia, ya ahora tienen hijos también, formaron sus parejas, su familia, o sea que tenemos que pensar, ser más respetuosos, ser más empáticos, ponernos en el zapato del otro, como se dice cotidianamente, adherir al tratamiento. Las personas con VIH, que se está bien, es una afección crónica, tratable, y que la expectativa de vida es como cualquier otra persona. Respetemos, acompañemos y no cuestionemos a las personas con VIH, un poco por eso. Por ese lado. Gracias, Lisette. Julita. Bueno, en realidad creo que se dijo casi todo, o todo. Placer estar acá. Yo insistiría en que la gente entienda que el que tiene VIH no es transmisible, no transmite su enfermedad. No lo transmite con un apretón de mano, no lo transmite al usar los cubiertos, cosas tontas parecen, pero que la gente lo sigue pensando. No lo transmite al usar el baño, no lo transmite teniendo relaciones sexuales. En realidad, entonces digo, bueno, y que sepan que en este momento, que es una enfermedad crónica, hay que aceptarla como tal. Los pacientes eso sí creo que sí lo entendieron, les cuesta aceptarla. Socializar esto cuesta por las reacciones de los demás y sobre todo lo que pasa en los trabajos y demás. Después lo otro es que sí se cuiden todo el mundo, de que si tienen relaciones con gente que no conoce, se tienen que cuidar de otras enfermedades que meten miedo. ¿Pero por qué? Porque no tienen el estigma. La hepatitis no tiene el estigma, la sífilis no tiene el estigma, la gonorrea no tiene el estigma. Sin duda. Pero que se cuiden por ellos, nada más, no por el que dirán. El problema acá, y derribemos estigmas y hablemos de opciones diferentes, que por suerte esto está cambiando en Uruguay, así como cambió el tratamiento del VIH, cambió lo que tiene que ver con la transmisión, también está cambiando en el Uruguay. Yo aspiro, sé que cuesta, pero bueno, bienvenido el cambio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, un programa espectacular, con mucha información. Creo que es fundamental que toquemos estos temas, que hablemos, que la gente empiece como, ¿no?, a interiorizarse, a abrir la mente, a abrir la cabeza, a hacer preguntas, porque de hecho nosotros estamos, ¿no?, como decía Lisette, estamos en la alianza, estamos en estos temas hablando permanentemente y sin embargo tenemos miles de dudas, cosas que han cambiado, actualizándonos, entendiendo que la salud es integral y que obviamente hoy quedó clarísimo que lo social incide de todo punto de vista, porque desde lo más vulnerable hasta el estigma, no importa, yo creo, en qué clase social uno vive, el hecho de decir, ¿no?, que tiene una enfermedad de estas características pesa en cualquier contexto. Entonces, nada, me voy contenta con la posibilidad de poner este tema en la mesa. Sí, a mí aparte de agradecerles a todos y a todas por la oportunidad de conversar,
me llevo mucha cosa, me parece que fue muy enriquecedor y me llevo esto de que decimos siempre en la Alianza, Lisette, lo hablamos mucho contigo, y es que no hay enfermedades de segunda, ni enfermedades de tercera, ni de primera categoría. La salud, como dice Sandra, y como decimos siempre con todos ustedes, es un todo. Cualquier condición puede afectar a cualquier persona, en cualquier contexto, que los problemas estructurales son problemas estructurales y que muchas veces los juicios y los estigmas, de los que veníamos hablando, caen en la población más vulnerable, pero esos problemas estructurales con medidas político-económicas, sociales, culturales, cambiarían y también cambiarían y mucho la salud. Y bueno, creo que ha sido una gran oportunidad para poner el tema sobre la mesa, quedó mucho para hablar, vamos a seguir hablando de esto porque tenemos un año entero para seguir con la voz de los pacientes. En la descripción de este episodio van a encontrar información sobre dónde acceder, por ejemplo, a un servicio de apoyo de VIH, a un servicio de apoyo de hepatitis, de tuberculosis, la Alianza, por supuesto, el contacto y las redes de la Alianza de Pacientes. El próximo 29, que es nuestro próximo episodio, vamos a cambiar la frecuencia, vamos a estar el jueves próximo, vamos a transmitir en streaming por primera vez el cuarto diálogo de innovación y tecnología de la Alianza, un evento que para nosotros es súper importante y que vamos a estrenar el streaming en este episodio, así que les invitamos a que nos estén viendo en directo el viernes, en vivo. El jueves 29, es a las 18 horas. Es un gran desafío poder seguir adelante con este streaming, con esta aventura. No se olviden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Comenten, den like, compartan, porque cada comentario, cada nuevo suscriptor para nosotras es un millón de suscriptores. Así que este podcast se construye en comunidad. No se olviden de comentar y de compartir. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar la música y nos vemos el jueves próximo.